Bueno, lección número 2 en esta mañana. Vamos a Evangelio según San Mateo, hermanos. Capítulo 5. Mateo, capítulo 5, versículo 21. Gloria al Señor, al 26. En esta mañana hay varios temas, lo que es la ira, el adulterio, el divorcio, el juramento y el amor hacia el enemigo. Son los puntos, hermanos, que estamos a tratar en esta lección sobre Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y el juramento y el amor hacia los enemigos. Es el tema en esta mañana, así que vamos a dar lectura ahí en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26. Alternadamente leemos ahí, hermanos, capítulo 5 del 21 al 26. ¿Veamos? Amén. Dice la palabra: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Bendito Dios, en esta mañana veremos delante su presencia, buscando la guianza de su Espíritu Santo, que nos dirija, Señor, en estos temas que vamos a tomar, Señor, en esta mañana. Que usted venga, sea el que administre, que usted sea el que hable en nuestros corazones, que podamos entender, Señor, lo que usted tiene para nuestras vidas. En este momento, Dios, nos ponemos en tus manos, pero que tu Espíritu Santo venga y nos guíe. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. Gloria al Señor. La moralidad cristiana es el tema en esta mañana, hermanos. La moralidad cristiana. El texto dice, Lucas 10:27 dice el texto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Podemos captar, hermanos, la enseñanza que Jesús nos dice en este versículo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. El tema de esta lección dice: los ciudadanos del reino de Dios se caracterizan por su moralidad cristiana. Este es el tema en esta mañana. La lección se titula La moralidad cristiana. Dice el escritor: la parte del sermón del monte de Jesús que se cubre en esta lección de hoy toca temas como la ira, el perdón, el amor a los enemigos, la transformación interior y desafiarnos a seguirlos con integridad y amor. Jesús nos enseña que la forma en que tratamos a los demás es importante para Dios. De la manera que tratamos a los demás, a nuestro prójimo, al que nos rodea, de la manera que tratamos a los demás, es importante para Dios. A Dios le importa cuál es nuestro trato hacia el prójimo, aquel que nos rodea, aquel que te puede apreciar, no te puede querer, te odia, te desprecia, habla de ti, te critica, se burla de ti. Hay que amarlo.
A esto es importante para Dios, de qué manera tratamos a todo aquel que está a nuestro alrededor. Los proverbios existen, hermanos. Hasta ahorita, ¿cuántas veces, hermanos, o cuántas veces decimos los dichos o proverbios de nuestros antiguos? ¿Qué dice? Mente desocupada, taller del diablo. Una mente que está limpia, que no piensa nada, el enemigo la puede usar fácilmente. Es cierto. ¿Dónde vienen los peores problemas de la vida? Cuando empiezas a pensar, a meditar. ¿Cuántos dichos nos han dicho, hermanos, que están bien dichos? Aquí nos dice, los proverbios existen casi todas las culturas como una forma de preservar la sabiduría convencional y transmitirlas a las siguientes generaciones. Pero a veces estos dichos sabios no contienen toda la verdad. No contienen toda la verdad. Y en siguiente sección del Sermón del Monte de Jesús, Él revolucionó la sabiduría convencional judía, obligando a las personas a reconsiderar cómo interpretar la ley del Antiguo Testamento. De cómo interpretar la palabra. Algunos eruditos usan la frase 6 antítesis para describir la enseñanza de Jesús en Mateo 5, 21 al 48, cambiando el guión de los maestros religiosos judíos de su época. Jesús comienza cada antítesis con oíste que fue dicho, y luego lo invierte como pero yo os digo. Así dicen los antiguos, pero así digo yo. De esta manera es como Jesús les viene diciendo, los proverbios, los antiguos, las enseñanzas, así dicen, pero así digo yo. Ojo por ojo, diente por diente. En los antiguos, yo digo, ama a tu enemigo. El propósito de Jesús era mostrar que los maestros judíos habían errado al blanco en su comprensión de la justicia. Se habían equivocado al ejercer realmente la justicia. La estaban ejerciendo de una manera personal y no lo que Dios estaba enseñando. Porque aquí habla, hermano, Jesús habla de muchos que son la palabra hipérboles, que son exageraciones. Te lo habla en exageración para que podamos entender, como si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es una hipérbole, es una manera de expresarse grande para hacer entender al oyente. En Mateo 5:21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. El que se enoje con su hermano será culpable de juicio. ¿Cuántas veces, hermano, nos hemos enojado y se pasan años sin hablar? ¿Y qué nos enseña la palabra? Serán culpables de juicio. El enojo contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esto es lo que Jesús viene enseñando. Por tanto dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez
el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues hasta el último centavo o cuadrante de ese tiempo, pero aquí le dijimos en palabras mexicanas, hasta el último penny. No vas a salir de ahí. Hasta que pagues todo, saldrás de la cárcel. Aquí nos enseña que la ira, el enojo, equivale a un asesinato. Es lo que nos dice, oíste que fue dicho en los antiguos, no matarás. Es lo que dice. Y cualquiera que matara es culpable, pero también dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano sea culpable también. Aquí viene comparando que la ira es equivalente a un asesinato. Dice, Jesús comienza esta sección del sermón recordando el mandamiento de Dios contra el asesinato de Mateo 5:21. Sin embargo, lleva el principio de un paso más allá y equipara la ira con el asesinato. La ira no resulta, pero la ira no resuelta es venenosa. Cuando alguien tiene ira, hermano, contamina a los demás. Y hay muchos contaminados con ese mismo veneno. Es lo que es la ira. Viene a envenenar a todo aquel que te rodea. Por eso dice, la ira no resuelta, que no se resuelve, no hay un perdón inmediato, dice, es venenoso y puede destruir el bienestar de una persona junto con sus relaciones. Todo aquel que lo rodea. Como explica Jesús, también conducir al juicio. Él requiere que sus seguidores se reconcilien con sus hermanos creyentes antes de ofrecer cualquier sacrificio a Dios. Cualquier gracia a Dios, cualquier ofrenda, cualquier que le presentemos a Dios, tenemos que reconciliarnos. En otras palabras, nuestras relaciones con otras personas afectan directamente nuestra relación con Dios. Nuestras dificultades con las personas que nos rodean vienen a afectar mi relación con Dios. No estamos bien delante de Él. Esto es lo que Jesús nos viene a enseñar en esta porción del Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo 5:21 en adelante al 26. Nos viene a enseñar esto. En otras palabras, nuestra relación con otras personas afecta directamente nuestra relación con Dios. Los cristianos deben priorizar el perdón, el fomentar la paz, no solo por razones espirituales, sino por las razones prácticamente dejarán llevar por batallas judiciales, contenciosas, distraerían a los seguidores de Jesús de su objetivo principal y de seguir difundiendo el Evangelio, seguir compartiendo la palabra. Somos ejemplo, nos están viendo. ¿Qué error estamos cometiendo? Y la gente dice, para ser como Él, mejor ni voy. Yo le hablo del Señor, vamos a la iglesia, para ser como tú, mejor ni voy. Nos están viendo. Cómo hablamos, cómo caminamos, qué es lo que hacemos, qué es lo que decimos, qué son nuestras acciones. Por eso les digo, mucho cuentan más nuestras acciones que nuestras palabras. Cuenta más mi manera de ser que mis palabras. Por eso dice, ¿cómo buscamos la reconciliación y el perdón de Dios? ¿Cómo buscamos? Cuando surgen conflictos. Trabajando activamente para resolver las diferencias y restaurar las relaciones. Como enseñó Jesús a lo largo de su sermón. Debemos examinar nuestras motivaciones, reflexionar sobre nuestras actitudes y eliminar la ira, eliminar el coraje y el desprecio de nuestro corazón. Cuando buscamos el perdón de Dios y lo ofrecemos a los demás, estamos cumpliendo con la esencia de la palabra o de la ley. Cuando realmente buscamos el perdón de Dios y lo ofrecemos a los demás, estamos cumpliendo
la esencia, lo verdadero, lo que Dios nos está indicando que hagamos en su palabra. Cuando usted y yo buscamos ese perdón y esa reconciliación, como dice, a veces en vez de buscar le echamos más leña al fuego para que arda más. Tenemos que tener cuidado, y ese es el tema del sermón del monte, las bienaventuranzas que habla Jesús, y la ira. La ira nos viene a envenenar, y no solo a nosotros, sino a todos los que nos rodean. Nos envenena. Por eso habla Jesús que es necesario que antes que busquemos ofrendarle a Dios, pidamos perdón. Pidamos el perdón. Esto es lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros. Que seamos ejemplo y le enseñemos a otros que el amor de Dios está en mí. Por eso dice, la ira nos separa de nuestra relación con Dios. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que buscar la reconciliación. De una manera u otra, buscar la paz. ¿Cómo buscamos la reconciliación y el perdón? Cuando surgen los conflictos, trabajando activamente para resolver las diferencias y restaurar la relación. Hay que trabajar. No es fácil. No le digo que es fácil, pero tenemos que hacerlo. No es fácil venir y decir todo está bien cuando vienen y te ofenden, te lastiman, te hieren. No es fácil, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que ser ejemplo. ¿Qué hizo Jesús a los mismos que lo golpearon, que lo maltrataron? Los perdonó. Lo trataron mal, lo injuriaron, lo golpearon, lo hirieron. ¿Y qué dijo? Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él mismo vino a enseñar ese amor y esa misericordia, hermano, aún aquel que lo vino, lo hirió y lo lastimó. Nosotros, hermanos, tenemos que seguir el ejemplo. Y yo sé, hermanos, que hay muchas personas, hermanos, que tienen heridas, que los han lastimado. A veces las palabras te vienen y te lastiman, te hieren. Las palabras. Y esas hay que arrancarlas, porque dice que es un veneno que contamina. Hay que arrancar toda esa ira, hay que arrancar todo ese coraje, todo lo que está aquí, hay que arrancarlo desde la raíz, porque viene a envenenar nuestras vidas. 5:27 dice la palabra: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. La lujuria equivalente a un adulterio. Es lo que nos enseña Jesús. Jesús y el adulterio. En la siguiente sección dice del sermón, Jesús explica que mirar a alguien con lujuria es equivalente a cometer adulterio. El pecado no comienza con acciones extremas, sino con pensamientos. ¿Dónde empieza el pecado? Con pensamientos. Ahí empieza el pecado. Por eso dice, el pecado no comienza con acciones externas, sino con pensamientos internos. Después de ser tan conscientes de nuestros deseos secretos, como lo somos de nuestro comportamiento en público. Jesús después usa imágenes vividas para transmitir la gravedad del asunto. Si el ojo de alguien le hace pecar,
dice Jesús, debe sacárselo para evitar consecuencias más graves. La hipérbole, la exageración de Jesús no tiene la intención de ser interpretada literalmente, más bien enfatiza las medidas drásticas que los seguidores debían estar dispuestos a tomar para evitar este pecado. Buscar de una manera evitar este pecado. ¿Dónde empieza? En nuestra mente, en nuestra imaginación. Comenzamos a imaginar, transmitimos ese pensamiento al corazón y después se convierte en acción, en pecado. Toda maldad empieza aquí. El enemigo empieza a trabajar en tu mente. Comienza a trabajarlo. Lo transmites al corazón y cometes el pecado. ¿Qué dice la Biblia? De la abundancia del corazón. ¿Qué hay en ti? De eso hablamos. ¿Qué hay en tu corazón? Es lo que transmito. Pero primero empieza aquí en mi mente. Comienzo a pensar, comienzo a meditar, comienzo a trabajar. Lo transmito al corazón y cometo el pecado. Esto es lo que Jesús está explicándonos de esta manera. Por eso dice claramente, la hipérbole de Jesús no tenía la intención de que te sacaras el ojo o te cortaras la mano. Simplemente nos está enseñando, procura con diligencia no caer en esta sensación de pecado. Procura no caer. Por eso dice, él más bien enfatizaba la medida drástica de sus seguidores debían estar dispuestos a tomar para evitar el pecado. El versículo 29 y 30, Jesús usa el ojo y la mano para ilustrar cómo de actuar según los impulsos lujuriosos pueden tener consecuencias terribles para la familia, el trabajo, la iglesia. Incluso si estas consecuencias se evitan de alguna manera, como uno de nosotros algún día vamos a responder ante Dios. Tenemos que dar cuentas ante Él. La misma palabra nos enseña que cada palabra ociosa que salga de nuestra boca, vamos a dar cuentas a Dios. ¿Qué es una palabra ociosa? Una palabra sin fundamento, una palabra que no tenemos por qué decirla, sale de mi boca. Yo voy a dar cuentas ante la presencia de Dios. Tenemos que tener cuidado. Por eso nos enseña y nos dice claramente el trabajo que tenemos que entender y hacer. Dice, incluso si estas consecuencias se evitan de alguna manera, cada uno de nosotros algún día responderemos ante Él. Vamos a dar cuentas ante Él. Tenemos que aprender de abstenernos de todo lo que nos haga caer de la mano y de la gracia de Dios. Por eso dice, entonces, ¿qué debemos hacer con respecto a la lujuria? La clave es proteger nuestro corazón, nuestra mente de los pensamientos malos, de los pensamientos impuros, que tan a menudo nacen de lo que vemos o lo que oímos. ¿De dónde vienen estos pensamientos? De lo que vemos y lo que oímos. Tenemos que tener cuidado. Por eso dice claramente, en lugar de simplemente reaccionar a la tentación, es sabio tomar medidas prácticas y proactivas para prevenirlas, como instalar filtros de internet, usar controles parentales a las plataformas de transmisión y crear límites en las relaciones personales. ¿Cuántas cosas, os le digo, cuán importante es congregarnos, cuán importante es reunirnos, cuán importante es escuchar palabra? Porque le digo, cuántas cosas vemos, cuántas cosas oímos, y tenemos que limpiar, purificar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestro ser, de todo lo que nos contamina. ¿Y de qué manera? Lavándonos con la palabra, escuchando palabra,
Por eso dice aquí, la lujuria equivale a adulterio. Nos habla de Mateo 5:27 al 30. Estas porciones, hermanos, simplemente Jesús quiso aclarar que tuviéramos cuidado con nuestra relación con los demás. Que no nos dejáramos contaminar. Que no nos dejáramos ensuciar. Esto es, recuerde, ¿qué dice la Biblia? Que este cuerpo es el templo donde mora el Espíritu Santo. Esto es lo que nos enseña. Y luego sigue, hermanos, Mateo 5:31 y 32. Jesús y el divorcio. ¿Qué dice? También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. La única manera de no cometer el pecado de alguien que se divorcia es por causa de fornicación. Hoy en nuestros días, hermanos, comienzan los que estudian, hermanos, y no solamente. Comienzan a ver, hermanos, cómo hay en matrimonios que tienen que hacer el divorcio por el maltrato físico. Los golpes. Entonces tiene que haber una separación. Hay varios estudios, hermanos, que nos enseñan de diferentes maneras que se tiene que exponer este divorcio, porque los golpes, ahí dice que los golpes Ingren. Bueno, yo a care. Algo por ahí, la palabra no se me viene. Pero algo como que los golpes te acercan. Es una mentira. Me pega porque me quiere. Exactamente, ya viene y hizo. Me pega porque me quiere. No es cierto. Es una mentira, hermano. Se está engañando a sí mismo. ¿Cómo que golpes para quererte? Golpéate tú mismo, porque dice que el que se ama a sí mismo, ama a su prójimo. Tengo que amarme. Y si yo me amo a golpes, a ver si me golpeo para golpear a mi compañero, ¿verdad que no se golpea a nadie? Si quiere golpear, pero no quiere que lo golpeen. Ese no es amor. Mire, aquí nos dice 31 y 32, también fue dicho, cualquiera que se repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que cualquier repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Jesús continuó su discusión sobre la pureza sexual abordada al divorcio. Explicó que cualquiera que se divorcie de su cónyuge, excepto en caso de infidelidad marital, hace al cónyuge cometer adulterio. Hoy, el principio de las enseñanzas de Jesús explica tanto al esposo como a la esposa. Ayer que casaba a una pareja, le digo, hoy en nuestros días, hermanos, la pareja está feliz un día y en la mañana se levanta, vamos a divorciarnos, y se divorcian. Esto lo hemos visto hoy en la última vista. Esta generación que estamos viviendo, hermano, nomás deciden ya, aquí nos acabamos, nos divorciamos, y se divorcian como algo simple, algo común. Esta es la generación que estamos viviendo, dijo. Y yo le decía, le presentaba al anillo, decía, mira, así como es el anillo redondito, no tiene principio ni fin, así es el matrimonio. Hoy empieza, pero no tiene fin hasta que la muerte los separe. Pues la gente ahora, le digo, simplemente se levanta en la mañana, ¿nos divorciamos? ¿Nos divorciamos? Va. Es triste. Pues digo, en esa época y lugar, solo el marido, dice, en el tiempo que solamente el marido tenía la opción del divorcio. En la época del Antiguo Testamento, solo el marido tenía opción de divorciarse. La mujer no tenía derecho de divorciarse, solamente el marido.
En algunos casos, dice, los maridos abusaban de su privilegio legal y dejaban a sus esposas en la indigencia, pidiendo, como quien dice, limosna. Jesús subraya la naturaleza espiritual del matrimonio, ya que él señaló la intención de Dios para el matrimonio. Dado es una unión sagrada. El divorcio solo debe considerarse en respuesta a la traición más grave, que es la fornicación o el adulterio. Jesús continuó diciendo que cualquiera que se case con una persona divorciada también comete adulterio. El matrimonio no es un contrato temporal, porque también hoy en nuestros días vamos a vivir juntos unos años. Si le hacemos, nos casamos. Y esos 5 años que vieron juntos fue felicidad, todo bien, se casan. Y después de casado, se pelean y se divorcian. Eso lo vemos también. Vamos a calarle, a ver si nos va bien. Y luego nos casamos. Eso no es lo que dice Dios. Es lo que dice la gente. Es lo que la nueva generación hace. Por eso dice, dado que es una unión sagrada, el divorcio solo se debe considerar en respuesta a la traición más grave. Jesús continuó diciendo que cualquiera que se case con una persona divorciada también comete adulterio. El matrimonio no es un contrato temporal, por un rato. Aunque las personas consideran que un matrimonio es nulo o inválido, Dios todavía puede reconocerlo como un vinculante si no se hace cumpliendo sus requisitos por el divorcio. Aquí vamos. Los cristianos deben valorar la santidad del pacto matrimonial. Esto lleva al esposo y a la esposa a comprometerse a buscar soluciones en lugar de recurrir a la separación. Buscar soluciones, cómo resolver. Para quienes han experimentado el divorcio y se han vuelto a casar, Jesús enseña a aprender de los errores pasados y construir relaciones saludables que honren a Dios en su futuro. Aquí es donde le digo, donde habla bajito, la mayoría de las iglesias de hoy reconocen razones válidas adicionales para el divorcio, tales como el abuso físico, el abandono, el fraude, basándose en todo el mensaje de las Escrituras. ¿Cómo resumiría la intención detrás de las enseñanzas bíblicas sobre el divorcio? Aquí está diciendo maltrato físico, abuso, fraude, abandono. ¿Cuántas personas, hermanos, se va el marido y no regresa? ¿A cuántas personas ha dicho? Fue a comprar un refresco, ya no regresó. Dicen otra cosa, pero yo le puse refresco. Se van a comprar algo a la tiendita y ya no regresaron. ¿Cuántas madres, hermanos, han criado sus hijos solas? Porque el hombre las abandonó, se fue y no se hizo responsable si su hijo comía o no comía. Esto es lo que sucede en esta sociedad el día de hoy. ¿Cuántos padres abandonan a sus hijos y se van y se olvidan que son padres? ¿Y cuántos padres, hermanos, cuando ya no pueden, ya no hayan qué hacer, vienen y regresan? Vienen y regresan a ver, pidiendo como si no hubieran hecho nada.
¿Cuál es la actitud? ¿Cómo responderíamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué diría la esposa? Ustedes son los hijos, cuídenlo y atiéndanlo. Hay amenes por ahí. Uno no dice amén, nomás mueve la cabeza. Dice, bueno, es tu papá, tú cuídalo. Sigue siendo tu papá y tienes que cuidarlo. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, así que tienes que cuidar, honrarlo. No es mi responsabilidad. La esposa dice, yo no soy nada. No soy nada. Tú sí eres hijo, yo no soy nada. Es lo que dicen las esposas por ahí. Bueno, las que no tienen temor de Dios. Se lavan las manos, como Judas. No, hermanos. Aquí nos enseña realmente, hermanos, que la mayoría de las iglesias de hoy no solamente reconocen el adulterio, la falta para el divorcio, sino que también los abusos físicos, el abandono, el fraude, basándose en todo lo que es la palabra, en todo lo que Dios escribió, en toda la escritura, se basa que esas situaciones también la mujer tiene derecho a casarse, o el hombre. Viceversa. No hay muchos, pero hay también hombres abandonados. No crean. Pero a veces hay más mujeres abandonadas. Pero simplemente tenemos que entender qué es lo que habla Dios. ¿Qué es lo que Dios nos enseña en este sermón? Nos viene a señalar realmente qué es o cómo debemos realmente usted y yo mantenernos firmes con Él. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra acción? ¿Cómo debemos obedecer? ¿Cómo debemos sujetarnos a Dios? Mateo 5:33, que dice al 37. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque Él es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro a un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Tu sí sea sí, tu no sea no. Porque el que es más de esto, del mal procede. Aquí nos habla, hermanos, de cuántas veces prometemos y no cumplimos. No tenemos palabra. Porque hay en nuestros días todavía hay personas que creen en la palabra, ¿no? Los antiguos decían una cosa, hermanos, y se cumplía. No había algo escrito. No había un papel, pero cumplían con su palabra, porque tenían palabra. Hoy en nuestros días, hermanos, tiene que haber algo escrito y firmado, porque hay esta persona, hermanos, compró sus 10 acres, tardó 20 años pagándolo, y cuando terminó de pagarlos, el que se lo vendió dijo, no hay nada escrito, yo te estaba rentando nomás. Así. ¿Cómo me puedes probar que yo te lo vendí? No hay nada, no tienes nada escrito. Cuando después de 20 años terminó de pagar, le salieron con esto. ¿Sí? Hoy en nuestros días, hermano, aquí dice que tu palabra sea sí o no, no. Sí, sí, no, no. Antes, como digo, la palabra se ejecutaba. Hoy en nuestros días, hermano, cada cosa que haga, firme, aún con su propia familia. Escúcheme, aún con sus propios hermanos. Porque también hay fraudes en la familia. También hay fraudes en la familia. Que se quede escrito. No confíe en la palabra. Hoy en nuestros días. Pues siempre nosotros como cristianos
Todo dejamos a Dios. Dios me hará justicia y Dios hace justicia. Pero si queremos, hermanos, salir bien, que no haya problemas entre la familia, vamos a ponerlo por escrito para que nuestra relación continúe. Todo correcto, para que las cosas vayan bien. Por eso dice, juramentos y votos. Jesús comenzó nuevamente con la declaración restrictiva. Habéis oído que fue dicho, sin embargo, esta vez no citó directamente esta escritura, específicamente el Antiguo Testamento. En cambio, resumió varios pasajes que tocan el tema de los votos. Jesús explica que los israelitas se le habían dicho que no rompiera los votos y que hiciera todo lo que les había prometido el Señor. Mateo 5:33. Pero Jesús llevó la idea de la veracidad un paso más allá al aconsejar que no hicieran juramento en absoluto. Porque cuántas personas, hermanos, juran, pero no cumplen. Lo prometen, pero no cumplen. En esta época es probable que muchas personas juraran por el cielo o por la tierra como una forma de convencer a los demás. Te lo juro por Diosito. ¿Lo han oído? Canta gente, te lo juro por Diosito. Y no cumplen. Te lo juro por mi madre. ¿Cuántas personas hacen esta clase de juramento? Lo hemos escuchado. Pero ¿qué dice Jesús? Por el cielo, por la tierra, como una forma de convencer a los demás de que los creyentes, ya sea que tuvieran la intención de cumplir sus promesas o no. Pero Jesús enseñó que toda la creación apunta a Dios. Si prometo sobre la tierra, le pertenece a Dios. Porque dice que la tierra es el estrado de sus pies. Si lo prometo por el cielo le pertenece a Dios. Si lo prometo por mí mismo, yo le pertenezco a Dios. Entonces, por lo que lo prometa, todo le pertenece a Dios. Por eso dice, en esta época es probable que muchas personas juraran por el cielo y la tierra como una forma de convencer a los demás creyentes, ya que se tuvieran la intención de cumplir sus promesas o no. Pero Jesús enseñó que todo en la creación apunta a Dios, lo que significa que jurar por cualquier cosa que Dios ha creado es lo mismo que jurar por Dios mismo. En lugar de apoyar sus palabras en su voto, los cristianos deben ser tan confiables que si signifique sí y que significa no. Todo lo que es más de esto, del mal procede, y explicó Jesús. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mire, ¿cuántas veces usted le ha prestado dinero a alguien y nunca le paga? Y le digo, hermanos, que no lo vuelve a ver. Pierde hasta la amistad por pequeñeces. Por $100 podemos perder una amistad. Nomás por no pagarte $100, te sacan la vuelta, se te esconden, no te buscan, no te hablan, cambian de teléfono, miran que es tu número, lo bloquean, no le contestan. Todo esto sucede. Pues le digo, hermanos, nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Le digo, hermanos, ¿cuántas personas han venido aquí, me piden ayuda de alguna manera? Les ayudo, pero digo, siquiera ven una vez a la iglesia. Nunca se paran, hermanos. Nunca se paran. Han venido muchos aquí, hermanos, que me piden, ya lo que quieren predicar conmigo, hermanos, es que quieren algo de dinero. No quieren otro, quieren dinero. Y yo les ayudo, lo poco que puedo les ayudo.
Pero le digo, ven a la iglesia, perdí un domingo, ven, visítanos. Dijo, sí, voy a venir. Y no vienen. No vienen. Pues le digo, hermano, tú sí sea sí y tú no sea no. No hagamos promesas que no vamos a cumplir. No prometamos lo que no cumplimos. Porque en misma palabra, hermanos, allí en Eclesiastés dice, cuando Dios hiciere promesa, es mejor que cumplas, no que prometas y no cumplas. Si a Dios le prometemos algo, cúmplelo. A Dios no le hacemos promesas en vano, porque Dios no nos toma a ti y a mí, hermanos. Bueno, te toma en persona seria. Habla Mateo 5, 38 al 42. ¿Qué dice? Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes que cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y cualquiera que ponerte en pleito y quitara tu túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Y el que te pide, dale. Y el que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Préstale. Jesús explicó, con sus seguidores debían responder a los conflictos y a los maltratos. ¿Cómo respondemos a los conflictos y a los maltratos? La naturaleza humana dicta que debemos pensar en nosotros primero. En esos términos es lógico que no nos venguemos cuando alguien te lastima. No debe haber venganza entre nosotros. Pero Jesús espera lo contrario. El usar la frase ojo por ojo, diente por diente. Jesús estaba recordándoles a sus oyentes el sistema legal del Antiguo Testamento de Éxodo 21:24, Levíticos 24:20, Deuteronomio 19:21. Esta parte de la ley no tenía la intención de ser una fórmula para la venganza, sino un método para limitar las respuestas de una persona. En otras palabras, ¿para qué están las luces, hermanos? Los semáforos. Para que los respetemos. ¿Para qué está la ley en las calles? Para que cumplamos con las leyes. ¿Cuántos se han pasado en la luz roja y detrás de usted viene un policía? Yo sabía que usted era uno de ellos. Así es. Así es. En otras palabras, hermanos, la ley está. ¿Para qué está la cárcel? Para encerrarte por tu delito. Bueno, aquí Jesús le está diciendo, si tú haces algo mal, te van a hacer lo mismo. La cárcel está diciendo, cometes mal, te van a encerrar. La cárcel está solamente para enseñarte, no cometas errores, porque vas a caer a ese lugar. Y ese lugar no es muy bueno. No te van a tratar bien. Te está enseñando, aquí está, pórtate bien. ¿Qué le dice? Ojo por ojo, no hagas esto, porque te puede suceder esto. Es como una advertencia, no que lo hicieran. Y ellos lo tomaron literalmente. Me sacó un ojo, le saco uno. Mató a mi hermano, mató a su hermano. No le está diciendo, te está señalando, te está enseñando, te está advirtiendo. Y ellos lo tomaron literalmente. Por eso dice claramente, esta parte de la ley no tenía la intención de ser una fórmula para la venganza, sino un método para limitar las respuestas de una persona. Las reglas de Dios prohibían la insurrección y las peleas. Al explicar al principio
que sustenta esta frase. Jesús dijo a sus discípulos, no debían resistir al que es malo. Cuando uno de los seguidores de Jesús es agredido, es maltratado, debe responder con gracia, debe responder no violencia, debe abordar el problema en lugar de tomar represalias con las personas. No vengarnos. No te hablan, háblales. No te saludan, salúdales. Vence el mal con el bien, es lo que nos está enseñando. Vencer el mal con el bien. Esta persona no me habla, yo le hablo. Esta persona no me saluda, yo le saludo. Yo no le digo, hermano, mire, no sé en qué área esté, pero en mi trabajo pues, somos alrededor como unos 100 personas, 100 empleados, un poquito más o menos. Somos alrededor de 100 empleados, hermano, que estamos ahí en esa oficina. Y tú vienes en la mañana, buenos días. Uno no te saluda, te ignora. No sé si viene pensando en problemas, si viene dormido, no sé, o viene enojado, o no te quiere saludar, no sé. Pero tú le saludas y no te saluda. Viene otro día, le saluda otra vez y la misma manera, no te saluda. Hasta que me dice, ¿para qué le saludas? Al cabo ni te contesta, así es este. Pero ¿cómo podemos romper eso? Insistiendo. Buenos días, buenos días. ¿No me saluda? Pues no lo saludo. ¿No me habla? Pues no le hablo. Esa no es la actitud que Dios quiere que tomemos. Y es la manera que la tomaron en el Antiguo Testamento. Claramente querían hacer cumplir ojo por ojo, diente por diente. Tú me haces esto, yo te hago lo mismo. Tú matas a mi hermano, yo mato al tuyo. Por eso llegué a la destrucción. Tomaron la manera, literalmente, como dice. Cuando te está diciendo, no lo cometas porque te puede suceder algo malo. Ten cuidado, pórtate bien. Entonces Jesús nos quedaba diciendo, cada vez Jesús proporcionó ejemplos específicos, tales como poner la otra mejilla, dar más de lo que exige la ley, hacer un esfuerzo adicional. Estaba expandiéndoles a sus seguidores a un enfoque radicalmente nuevo para lidiar con las confrontaciones. En lugar de procurar la venganza, debían responder con actos de bondad y actos de generosidad. ¿Cómo actuamos nosotros? Igual que ellos. Así como Él es conmigo, yo también soy igual con Él. Esa actitud no debe ser en el cristianismo. Tenemos que dar un ejemplo. Tenemos que enseñar realmente que Dios está con nosotros. Que Él tuvo misericordia de mí, yo tengo que tener misericordia de alguien más. Dios mostró su amor para mí, aun siendo malo, pecador. Hay que mostrar el amor hacia aquel que me rodea. Pobre Dios, ¿cómo actuamos nosotros? Por eso dice, el que me la hace, me la paga. Que dice, nadie ofende a un garza. Porque mi mamá es garza, pues digo. Es la que me conté primero. Nadie ofende a un garza. Nadie ofende a un mora. Ya mi mora se aquí, ¿verdad? Ya Silva, ya no es mora, se puso Silva. Así, hermanos. A veces nos sentimos con esa actitud. Porque a veces siendo cristianos, hermanos, alguien te pasa, se te atraviesa, quieres emparejarlo. Quieres hacer lo mismo. Si él lleva prisa, yo también. Si yo estoy esperando, ¿por qué él no va a esperar? Y actuamos así como ellos. A veces nos pasa. ¿Y qué dice? Yo no debo estar así, yo soy cristiano. Debo ser el ejemplo. Pero a veces la carne como que actúa y quiere tener un arranque. Pero a veces el Espíritu, acuérdate quién eres. Acuérdate quién eres. No eres igual que él. Hay temor, hay amor de Dios en tu corazón y en la mía. Así que tenemos que aprender a reaccionar.
estaba exponiendo a sus seguidores a un enfoque radicalmente nuevo para lidiar con los confrontamientos. En lugar de procurar la venganza, debían responder con actos de bondad y actos de generosidad. Esto es lo que les estaba enseñando Jesús. La última porción, Mateo 5:43. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, los incrédulos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacéis también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí nos habla, hermanos, amar en vez de odiar. Amar en vez de odiar. Jesús después invitó a sus oyentes, dice, a imitar al amor perfecto de Dios. Comenzó esta sección de la enseñanza como: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. El mandato de amar al prójimo proviene de Levítico 19:18, pero el mandato de odiar a tu enemigo no se encuentra en el Antiguo Testamento. En este caso, en lugar de explicar el principio detrás de la ley, Jesús simplemente estaba revocando la práctica común de odiar al enemigo. No había una escritura que te dijera que odiaras a tu enemigo, pero sin embargo es lo que la gente hacía en aquellos tiempos. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. No estaba escrito en la ley, pero lo estaban haciendo en aquellos tiempos. Por eso dice, Jesús introduce un enfoque nuevo y revolucionario. Sus discípulos no solo amarían a sus amigos, sino que irían más allá. Amarían a sus enemigos, sino que irían más allá. Orarían por sus perseguidores como hijos de Dios. Debemos creer en la dirección de sus expectativas de generosidad y amor inmerecido. Debemos compartir, dice, su amor, su gracia con todos, no solo con las personas que nos aman. Esta es una de las cosas que nos distinguen como hijos, como seguidores de Cristo. Que no solamente amamos a los que nos aman, no solamente ayudamos al que nos ayuda, no solo respetamos a los que nos respetan. Tenemos que amar a aquel que no me ama. Tengo que respetar a aquel que no me respeta. Tengo que saludar a aquel que no me saluda. Tengo que hablarle bien a aquel que no habla bien de mí. De la manera que el Señor nos está enseñando, hermanos. Tenemos que tener un comportamiento diferente. No ser igual. Dar el ejemplo. Dar testimonio. Vivir de una manera diferente. Esto es lo que Jesús nos está enseñando en esta mañana. Como le digo, la ira, dice que la ira equivale a un asesinato. La lujuria equivale a un adulterio. El abandono y el adulterio. El juramento y los votos, tener cuidado. Bondad en lugar de venganza. Amar en vez de odiar. Esto es lo que Jesús nos enseña en la palabra, hermanos. La segunda parte de las bienaventuranzas, del sermón del monte, que a veces, hermanos, lo vemos ahí, pero no ponemos atención. Pero tenemos que enseñar realmente que somos hijos de Dios. Tenemos que dar ejemplo, tenemos que dar testimonio para reflejar realmente
lo que hacemos en Él. Jesús llama a sus discípulos a hacer más que seguir la letra de la ley. En cambio, debemos aspirar a un nivel más alto de moralidad, siguiendo los principios que sustentan la ley. Pertenecen al reino de Dios. Significa regular nuestras emociones, procurar la reconciliación, significa honrar a nuestros compromisos y cumplir nuestras palabras. Significa mostrar amor, bondad, sin importar cómo nos traten los demás. Demostrar amor y bondad sin ver cómo nos tratan los demás. Tenemos que tener compasión, tenemos que mostrar misericordia, tenemos que mostrar el amor de Dios. Esto es lo que nos enseña la lección en esta mañana. ¿Podremos ponerla por obra? ¿En qué área estamos fallando? ¿Dónde nos estamos equivocando? ¿Hay iras? ¿Hay todavía cosas en nuestro corazón, heridas que no podemos perdonar? Que nos dice que nos impiden tener una relación con Dios. Esas heridas del alma que nos han herido, nos han lastimado. Si no perdonamos, no podemos tener una relación con Dios. Por eso nos enseña la palabra en esta mañana. Yo les digo, a veces vemos, hermano, todo esto. Y yo digo, ¿por qué está escrito aquí? ¿Por qué el Señor nos dejó esto? Porque Él nos conoce. Y sabe. Y quiere, hermanos, que alcancemos la vida eterna. Porque ya viene otra lección, hermanos, la devoción cristiana. Ahora soy el secreto de dar. Son temas que yo nunca abordo, hermanos. La ofrenda, los diezmos. Son cosas que yo no abordo mucho, hermanos. No me gusta hablar sobre eso. Pero son temas importantes también, que tenemos que aprender a dar, a obedecer, a cumplir con lo que Dios nos ha dado para realmente ser bendecidos. Tenemos que aprender. Dios no se queda con nada. Él solamente está buscando la disposición del corazón. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Bendito Dios. En este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Venimos buscando tu gracia, tu favor. Que nos ayudes a cumplir con tu palabra. Ayúdanos, Dios, a cumplir con el mensaje que nos has dado en esta mañana. Que podamos ser hacedores de ella y no tan solamente oidores. En este momento, Padre, guíanos, dirígenos. Que no seamos oidores, sino hacedores de ti, Señor. Que pongamos por obra tu palabra y podamos seguir adelante, buscando su gracia, su favor y su misericordia en cada paso que demos. Que sea conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. Cada uno de mis hermanos, Señor, que están esta mañana, yo los pongo en tus manos. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija cada día para hacerte agradables a ti. Que todo lo que hagamos, Señor, sea conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestra. Nos ponemos en tus manos y guíanos, Señor, en cada paso que demos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria al Señor. Tome asiento, hermanos.